Gracias. Ya que me invitaron por conducto de mi hermana Andrea, Aarón, Martín, y les agradezco, y que estamos planeando hacer esto pues más en grande, también siempre es bonito así en chiquito. Se me ocurrieron un par de cosas sobre el nazismo hoy, sobre cómo pensar hoy a los nazis, un par de cosas sobre un par de libros que me fascinan. Este que traigo aquí, de Pierpaolo Poggio, Nazismo y Revisionismo Histórico, y otro de Enzo Traverso, La historia como campo de batalla. Es curioso cómo los alemanes en realidad no están discutiendo el nazismo, lo discuten italianos, españoles, franceses, rusos y mexicanos, hasta gringos, ¿no? pero los alemanes no, siguen sin discutir el tema. Pero creo que los que lo están discutiendo mejor son los italianos. Entonces yo pensé primero en hacer una especie de apología de estos dos grandes libros maravillosos, de Poggio y de Traverso, pero mejor pensé traer una cuestión pues muy mexicana. ¿Cómo está pasando en México el tema de esta reivindicación del siglo XXI del nazismo? Entonces me ocurrieron tres cosas. Una que escribí en 2013, cuando en los medios de comunicación me encontré con una enorme sorpresa. Se las leo así. Por varias razones, no se las leo, se las cuento. Por varias razones que mi hermana Andrea, que está aquí presente, entenderá por qué mejor no se las cuento. De adolescente leí a un autor que se llama Salvador Borrego Estrada. Salvador Borrego era un mexicano con J. ¿Por qué? Porque esta gente de derecha siempre pone México con J, como si X o J fuera distinto. Decía, por alguna razón de adolescente, muy adolescente, leía a Salvador Borrego, quien había escrito, entre otros libros, un bestseller de la época. Un bestseller que vendió cientos de miles de ejemplares, que se llama Derrota Mundial, y que por cierto prologaba el prólogo de ese libro, que vendió cientos de miles de ejemplares, lo prologaba José Vasconcelos Calderón. Es una cosa muy curiosa. Creo que Derrota Mundial de Salvador Borrego vendió más ejemplares que el libro más vendido de Vasconcelos, que es Ulises Criollo. En ese libro, Salvador Borrego Estrada hace una apología del nazismo. Exhibe un rabiosísimo antisemitismo, niega el holocausto, lo llama, como suelen hacerlo los revisionistas, o lo cuento, dice, nunca existió. Y ya entonces, siendo yo adolescente, pues me parecían argumentos de ultratumba, ¿no? Sin embargo, era sorprendente la cantidad de ejemplares que vendía Salvador Borrego, o que vendió Salvador Borrego, de ese libro en México en los años 50, 60 y 70 del siglo XX. Luego se siguió vendiendo, pero pues dejó de ser un autor bestseller. Mi reencuentro con el tema fue cuando, en la primavera de 2013, veo que Salvador Borrego Estrada dirige los cursos de formación política del PAN en el Estado de México y en otros estados. Mi primera idea fue, a ver, este señor escribió más o menos en 1950 este libro, escribió luego muchos otros. Era un mamotreto así. Para escribir un mamotreto así
pues más o menos bien razonado, hay que decirlo, o sea, no era una, pues era tener mínimo unos 35, 40 años, mínimo. Por supuesto, yo sentía que estaba muerto hacía 1000 años el tipo, ¿no? Y de pronto en el 2013, Salvador Borrego Estrada, el que organiza, dirige, forma los cursos de formación política del PAN del Estado de México. Hay que decir que el presidente estatal del PAN del Estado de México era un sujeto que había hecho explícita su admiración por Francisco Franco, Gustavo Díaz Ordaz, Augusto Pinochet Ugarte e incluso por Adolfo Hitler. Entonces, bueno, que llamara como su formador a Borrego no era tan descabellado, ¿no? Y entonces leo la nota en los periódicos de esos días de junio de 2013, y la nota decía que ante un auditorio repleto, lleno del Consejo Estatal del PAN del Estado de México, de los presidentes municipales del PAN del Estado de México, el venerable anciano don Salvador Borrego Estrada expuso las mismas tesis que había escrito 50 años antes, o 60 años antes, ¿sí? ¿En qué consisten las tesis de Salvador Borrego? Las tesis son, de acuerdo con Hitler, que hay una gran conspiración internacional para controlar el mundo, una conspiración judía, que tiene 3 grandes instrumentos: la masonería, los comunistas y el capital financiero internacional, y que esa conspiración fue enfrentada de manera heroica por los, comillas, cito, viriles nazis, y que de ese gran enfrentamiento entre los viriles nazis y la gran conspiración judeo-masónica, pues perdimos los buenos, ¿sí? O sea, los nazis. Y esa es la gran derrota mundial, ¿no? Y dice Borrego, les decía, estamos en un segundo momento, podemos volver a impedir que la gran conspiración domine el mundo, ¿sí? Mis preguntas de cómo lo vamos a impedir eran muy curiosas, ¿no? O sea, a lo mejor ahora sí hacemos el holocausto, porque como no existió, dice Borrego, ahora sí hay que matar a todos los judíos y ya con eso salvamos al mundo, ¿no? Bien, ¿cómo venía México? Él decía, esa gran derrota, la gran derrota mundial de quienes se oponen a la conspiración judía, tiene efectos presentes en México, en el México de hoy. ¿Cuáles son esos efectos? Cito a Salvador Borrego, dice él, en 2013, no en 1945 o 46, sino en 2013, cuando habla de qué quiere la conspiración. Dice, su principal intención es debilitar al pueblo, debilitarlo con todo, como les dije, con drogas, con aborto, con las crisis económicas, con el homosexualismo, que le están dando mucho vuelo a eso. Se presentan gobernantes y medios de información como que los están ayudando. Los signos de admiración son del original, como que los están ayudando, como que los están empujando al homosexualismo, porque es un orgullo, y los están empujando a adquirir SIDA, y con el SIDA los están llevando a la muerte y no les importa porque así debilitan a la juventud. Muy bien. Salvador Borrego, la ultraderecha. El PAN tiene una raíz nazi, como demostró más o menos por esos años el Fisgón. El PAN no es nazi, ¿sí? Cometeríamos un error si dijéramos que el PAN es nazi, pero tiene una raíz nazi y tiene una parte nazi, ¿sí? Es como si digamos que Morena es comunista. No, no lo es, pero hay comunistas en Morena. El PAN no es nazi, pero hay nazis en el PAN.
no es descabellado encontrar, no es raro encontrar en muchos lugares del PAN. Yo los busqué, los publiqué en un articulito hace unos años, muchas argumentaciones panistas profundamente, rabiosamente antisemitas, rabiosamente, así lo llaman ellos, antiabortistas, rabiosamente racistas y xenófobas, rabiosamente homofóbicas, y que además se mezclan con otras cosas, como por ejemplo la exigencia de la pena de muerte, la intolerancia, la discriminación, o como dice el Fisgón, déjenme leer al Fisgón, la promesa democrática como medio para imponer una visión autoritaria, tradicionalista y clerical, el discurso humanista que encubre la disposición a sacrificar a miles de personas por un fin superior, ya sea acabar con el comunismo, el populismo, el chavismo o las drogas. El recurso de convertir el odio a un enemigo en una causa sagrada, llámese Stalin, Lázaro Cárdenas, Lombardo Toledano, Hugo Chávez o López Obrador. La idea de que hay grupos humanos inferiores que no tienen derechos, llámense judíos, chinos, nacos, narcos o delincuentes. ¿Sí? Ustedes saben que los delincuentes no tienen derecho, ¿no? Se matan entre ellos, ¿qué importa? ¿Para qué investigamos? ¿Sí? Y la disposición a someterse a las lógicas del imperio, llámese el Tercer Reich o el Consenso de Washington. Hasta aquí el Fisgón. Y entonces encuentro yo en los argumentos de esta derecha panista que sigue a Salvador Borrego, cómo estas actitudes y posiciones políticas se van vinculando con la discusión política actual, sobre todo en este mecanismo tan pernicioso, tan rico también, que son las redes sociales, ¿no? Bien, hasta ahí la primera parte. La segunda solo la apunto y luego voy a ella. Se nos olvida a veces que el fascismo nace en Francia, no nace en Alemania, no nace en Italia, no nace en España ni en Portugal, donde el fascismo gobernó, o en Hungría, donde también gobernó el fascismo. El fascismo nació en un país donde nunca llegó a gobernar, al menos no abiertamente, que es Francia. Y el fascismo nace en Francia con una mezcla de el catolicismo tradicionalista, defensor de lo francés, nacionalista y xenófobo, con una izquierda igualmente nacionalista y xenófoba, una izquierda antisistema, así se decía, muy nacionalista y muy xenófoba. Y entonces encontré yo en México, les digo, lo apunto, al rato regreso, una supuesta izquierda virulentamente antisemitista, virulentamente nacionalista, virulentamente xenófoba, que se dice izquierda y cuyos argumentos son cada vez más parecidos a los del origen del fascismo en Francia y en Alemania. Bien, ese fue el punto 1. Punto 2. Nazis entre nosotros, como le puse a la conferencia. Pues sí, es una cosa muy rara, porque uno entendería, si entiende bien el nazismo, que haya neonazis en Suecia, en Noruega, en Dinamarca, en Alemania, en Francia, en Estados Unidos. Pero también hay en México neonazis, abiertamente neonazis. Me puse a rastrear redes clandestinas, semiclandestinas o abiertas. O sea, me puse durante unos meses, hace un par de años, en 2015, casi desde Yahoo, empezando por Yahoo,
México, nazismo en México, ya saben, ¿no? O sea, lo elemental, y de ahí pues ir pegándole. Y encontré una serie de foros, de grupos, de páginas verdaderamente curiosos, que hasta me darían miedo si no es porque son marginales, ¿no? Bueno, eso es lo que decían de Hitler en 1924, ¿no? Un pinche loco marginal, ¿sí? Y después de analizar todas las que encontré que la principal era una cosa que se llama visión blanca, ¿sí? Esa cosa de visión blanca se define de la siguiente manera. Vuelvo a leer: somos una organización nacional socialista. No tienen vergüenza ni tapujos, pues. Somos una organización nacional socialista cuyos ejes ideológicos son el nacionalismo criollo y el separatismo blanco. Nos declaramos nacionalsocialistas, pues los nacionalistas blancos contemporáneos somos los herederos espirituales de esa grandiosa cosmovisión paneuropea. Por nuestro origen étnico, nos identificamos como eurodescendientes y euroamericanos, por lo que respetamos a todas las naciones blancas alrededor del mundo, teniendo como objetivo primordial la protección, conservación, vigorización y expansión de nuestra raza blanca, en general la que habita en Iberoamérica y en México en particular. Es el punto de partida. Y siguen: el nacionalsocialismo busca la conservación, la expansión, el orgullo y la pureza de la raza blanca. Y naturalmente, cito, por añadidura somos anticomunistas o antisemitas. Es curioso, cuando dicen anticomunistas o antisemitas, lo identifican como sinónimos, porque si dijeran anticomunistas y antisemitas, son dos cosas distintas, pero anticomunistas o antisemitas es evidente. El comunismo es la palanca de la conspiración judía, y son la misma cosa, ¿no? A partir de esta página hay unas 30 páginas que repiten los mismos argumentos, que dicen representar a redes, a grupos organizados particularmente con fuerza en, casi que se les pregunta, adivinarán: Guadalajara, Monterrey, León, ¿sí? ¿Eh? No, en Mérida no, casualmente no en Mérida no, pero pero podría serlo, o San Cristóbal de las Casas, por ejemplo. No, Guadalajara, Monterrey y León, básicamente, ¿no? Que repiten esos argumentos y definen a la raza blanca de las más diversas formas. Además de estas páginas, y de manera excepcional, pues se expresan libremente los foreros anónimos, porque en esta página nueva que les voy a comentar, se reitera que se dice, los administradores de la página que se llama www.stormfront.org, se les dice que no utilicen nombres reales ni fotografías porque son una red clandestina. Este Stormfront es una red internacional con cerca de 7 millones de seguidores y que tiene una filial latinoamericana en la cual hay unos 4 centenares de, entre comillas, mexicanos. Y si entre comillas mexicanos es porque estos 4 centenares de mexicanos rechazan el gentilicio. En esta página se publican cosas, bueno, que es una página, les decía yo, internacional con unos 7 millones de seguidores. Esta página abiertamente neonazi, claramente neonazi. Entre esos 400 mexicanos dicen cosas como la siguiente. Uno de los foristas señala: qué bueno es estar entre otros blancos de Latinoamérica,
porque yo soy de un país infectado por fétidos simios y otras aberraciones genéticas. Otro jurista define: el sustantivo mexicano y el adjetivo blanco simplemente no caben en el mismo sintagma. Mi lema es: no soy mexicano, soy criollo. Y sí, el término criollo tiene que resurgir y ser escuchado. Los criollos tienen que unirse o pronto serán mestizos en un país tercermundista esclavo de judíos. Un tercer forista: el odio antiblanco está promovido por los judíos, que son los únicos que sienten odio y rechazo por los blancos como comunidad en general. Un cuarto forista, hablando de los movimientos antinazis europeos. Estoy citando a mexicanos, ¿no? Cito: si los negros conviven con nosotros, no es porque tengan un plan preparado para eliminarnos. ¿Crees realmente que los negros piensan? ¿Crees que han maquinado ese plan? No tienen ni idea. Los negros nunca han sido el enemigo para nosotros. El enemigo es el que los utiliza para hacernos desaparecer. A nivel general, la raza negra no tiene plan contra los blancos, ni los chinos, árabes, indios. Los judíos sí. Tercera cosa: mucho más numerosos que estos foros clandestinos, mucho menos anónimos, mucho más abiertos, son los seguidores de páginas, foros, partidos políticos, asociaciones que se identifican como nacionalistas criollos, nacionalistas católicos, hispanistas o, lo dicen ellos o yo, ultramontanos. Una derecha mucho más tradicional, que como es mucho más abierta y mucho más numerosa, ha sido seriamente estudiada por autores como Tania Hernández Vicencio, Octavio Rodríguez Araujo y principalmente Ricardo Pérez Monfort. Las páginas, los sitios, los libros, las publicaciones de estos grupos, los grupos nacionalistas católicos, remiten de todos modos invariablemente a los dos libros clave de los anteriores: los Protocolos de los Sabios de Sion o Derrota Mundial de Salvador Borrell, el libro con el que empezamos, ¿no? Recientemente en las páginas de estos grupos el discurso de odio ha venido creciendo en intensidad. Ahora, los anteriores, los abiertamente neonazis, sencillamente descalifican la historia de México y no tienen una versión de la historia de México. Estos que se llaman nacionalistas católicos sí la tienen, y se puede resumir a partir de una cita que saco de una página de las más leídas, de las más seguidas, que se llama Ortodoxia Católica, que, por cierto, paréntesis, dice que el Papa Pancho, que a mí en realidad me cae muy bien, es un pinche hereje anticatólico. Entonces, en esta página de la Ortodoxia Católica dices, leo: desde la caída del Imperio de Iturbide, la revolución mundial, le hace la conspiración judía, tomó el poder político en México con J, y se incrementó en forma progresiva el ataque iniciado desde el siglo XVIII. Se destruyó al ejército y a las instituciones y fuerzas sociales del país por medio de diversas estrategias, entre las que sobresalen la legalización de la usura, la enseñanza laica, la separación de la Iglesia y el Estado y la difusión libre del error y del mal. Solamente la Iglesia Católica sobrevivió a los rabiosos embates de la revolución judío-masónica. Pensaron que después de más de 150 años de felonías, el terreno estaba abonado para continuar su plan: destruir a la Iglesia y a todo vestigio de civilización. Y hay un montón de reportajes y estudios sobre el surgimiento o resurgimiento del fascismo nacional católico.
es mucho más numeroso. ¿Por qué? Porque de alguna manera es difícil en México, lo veíamos atrás, a menos que te creas verdaderamente blanco o ario, ojo, esa cosa, identificarte con el nazismo alemán. En cambio, con el falangismo, es decir, con el nacionalismo católico, hay mucho más elementos en común. Y es de ahí donde vienen la mayor parte de los grupos neofascistas mexicanos, de la identificación con la fe, la falange española. Así se llama, la organización se llama fe. Y está directa e indisolublemente relacionada con eso, ¿no? Y de verdad, si les pongo páginas como Vaticano Católico, como Iglesia Católica, etcétera, verán estos argumentos que, insisto, además todos son muy interesantes porque rechazan las posiciones del Papa Pancho, ¿no? Todos son anti-Iglesia Católica. Las organizaciones que se pueden encontrar sobre este tema se multiplican: Acción Nueva Hispania, Monterrey; Libre Opinión; Combat 18 Nuevo León; Combat 18 Nueva Galicia, Monterrey, Guadalajara, ¿no? Frente Femenil México, con J, por supuesto; Blood and Honor División México; TOT México; Unión Skinheads, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Son unas 50. 3, termino. Hay un montón de puntos en común entre estos dos grupos, los nazis y los ultramontanos. ¿Sí? Es decir, los abiertamente neonazis y los católicos tradicionalistas. Todos los cuales se pueden definir como los define eso Traverso. Les digo, hay dos grandes autores italianos que han revisado esto, Poggio y Traverso. ¿Cómo define Traverso al fascismo? El fascismo no puede definirse por lo que propone, es imposible. No hay forma de entender qué chingados es el fascismo. Por eso hay un montón, esa es otra cosa que les pude haber contado, en Bolivia, de neofascistas furibundos que identifican al fascismo con el socialismo y entonces convierten a Evo Morales en el nuevo Hitler. También chistosos, pero bueno, eso ya se los cuento otro día. Entonces, el fascismo no es posible definir, no se puede definir el fascismo por lo que propone, y sin embargo, los ejes de todos los fascismos, el portugués, el francés, el italiano, el alemán como fundamental, el español de Franco, ¿sí? Por lo que rechaza, porque ahí sí hay 5 puntos comunes a todos los fascismos. ¿Sí? Y ahí nos permite identificarlos. Quien conjuga con estas 5 cosas, todas ellas, es un fascista. El fascismo se identifica no por lo que propone, sino por lo que rechaza. ¿Cuáles son estas 5 cosas que rechaza el fascismo? La primera, la democracia, la igualdad y las libertades políticas, o el liberalismo político. La segunda, la alteridad de género de los homosexuales y de las mujeres que no aceptan la posición subordinada. Tercera, la alteridad social de los discapacitados físicos o intelectuales y la de los criminales, que se expresa en todo fascismo como el rechazo a lo degenerado, decadente o enfermo. La cuarta, a la alteridad política de los anarquistas, comunistas y subversivos en general, manifestada en todos los fascismos como un anticomunismo militante, y en todos los fascismos la denuncia de la conspiración mundial al servicio de los enemigos de la nación y de la raza. Y por supuesto, el quinto punto, el antisemitismo. Todos estos rechazos, particularmente el racismo convertido en antisemitismo,
se expresan mediante un lenguaje de odio y calumnia sistemáticos. Si a la celebérrima frase de Goebbels, me cuento una mentira chorro mil veces y se hará verdad, no es una frase hecha, es el mecanismo del fascismo. Este lenguaje de odio y calumnia llevan a amplios sectores de la población, o llevaron en Alemania a amplios sectores de la población a tolerar el genocidio. Los libros de Traverso, particularmente Traverso, muestra que, o los de un gran novelista alemán como Bernhard Schlink, que eso de que el grueso del pueblo alemán no sabía lo que estaba pasando es una patraña. No había forma de no saberlo. Otra cosa es no verlo, ¿no? Yo el elemento clave de este discurso es el rechazo hoy a la dicotomía izquierda-derecha. No importa si eres de izquierda y derecha, lo que importa es la nación. Y la clave, les decía, el quinto punto es el antisemitismo conspiranoico. De aquí hay una conspiración judía que controla los capitales del mundo. Por más que les digamos, a ver, de los 10 multimillonarios mexicanos que están en la lista del Forbes, ninguno es judío, no les importa, seguramente Azcárraga tiene un abuelo judío o es secretamente judío, ¿no? O Bayeres o Larrea o no sé cuál, ¿no? Y la parte más curiosa es cómo esto se convierte en México en un discurso supuestamente de izquierda, que, como dice un gran historiador de derecha, pero un gran historiador, Jan Meyer, es un odio antijudío cada vez más virulento en México, que, dice él, ha dejado de ser vergonzoso y es cada día más abierto, sin tapujos y sin complejos. Pues muchas gracias. Si hay preguntas, y digo, las últimas semanas además se ha el tema ha dominado las redes sociales a partir de lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? Mi pregunta es cómo sientes o cómo ves tú que justamente la administración Trump que ha legitimado como un montón de estos movimientos, principalmente dentro de Estados Unidos, pero cómo sientes que eso ha repercutido también en México y en otros países de Latinoamérica? Pues lo veo en este discurso nacionalista excluyente, ¿sí? Y en esta xenofobia que algunos o muchos tuiteros en México lo están repitiendo, ¿no? O sea, hay que eliminar el cáncer de lo externo, de lo que no es nuestro. Y se ve repetido, ¿no? E incluso apoyos a esas posiciones. E insisto, un feroz antisemitismo en muchos lugares que aparece y desaparece, ¿no? El exponente más mediático del antisemitismo en México es un sujeto que se llama Alfredo Jalife Rame, que escribe una jornada en un periódico y que sistemáticamente, no tanto en la jornada donde lo tienen acotado, donde lo revisan, pero sí en las redes sociales, lo mantiene de manera abierta. No es el más feroz, pero es el más seguido. Entonces creo que esto se replica en la idea de si hay cuerpos extraños, externos a la nación, que hay que extirpar de la nación. Casi de ahí a decir matarlos, como no falta tantito. Una pregunta, Pedro. ¿Qué características hacen particular al nazismo frente al fascismo, digamos, en general? El nazismo es la versión alemana del fascismo.
¿Qué los distingue? Fíjate que en esta versión, en el quinto punto del que hablaba, lo releo tal cual, siguiendo a Traverso. En el quinto punto Traverso dice, más bien, el rechazo a la alteridad racial. El fascismo italiano no es antisemita. Cuando Hitler decía a Mussolini hay que perseguir a los judíos y pues, Mussolini le daba por su lado, y si ves, incluso yo veo películas generalmente históricas, porque sí está bien fundada, aunque no lo crean. ¿Cómo se llama esta de...? Una muy divertida que vimos todos. La vida es bella. La vida es bella. Sí. La vida es bella es cuando llegan los alemanes a Italia, cuando en realidad el régimen de Mussolini se desplomó. La verdadera persecución contra los judíos italianos se dio en la parte italiana que ocupan los alemanes cuando se colapsó el régimen de Mussolini, ¿no? Entonces, y a Franco le importaba un rábano, o sea, agarra el escudo antisemita para quedar bien con Hitler, pero le importaba un rábano. Entre otras cosas porque en España ya los judíos ya entre Isabel la Católica y Carlos V ya se los habían escabechado, los habían básicamente corrido, en realidad no se los escabecharon, ¿no? Entonces ya no había judíos en España, había judaizantes si acaso, ¿no? Entonces a Franco le importaba un rábano, a Mussolini le importaba un rábano. La peculiaridad del fascismo alemán es cómo identifica el capital financiero internacional con la conspiración judía, cómo usa la conspiración judía para acabar con un potentísimo partido comunista y luego con el Partido Socialdemócrata, y cómo lo convierte en un eje de discurso. Las otras peculiaridades tienen que ver pues, con la historia de Alemania, ¿no? Pero en términos discursivos, básicamente es la gran diferencia. Y Franco habla de España y de la fe católica. Mussolini habla del resurgimiento de Italia. Pero ni Franco ni Mussolini llegan a hablar de la raza española o de la raza italiana. ¿Sí? En cambio, Hitler sí centra el discurso en el tono racial, que es una construcción ideológica del siglo XVIII. Antes del siglo XVIII nadie hablaba de razas. ¿Sí? En la antigua Roma el esclavo es el preso. Entonces hay esclavos rubios, morenos, negros, de todo color, y hay ciudadanos romanos, por ejemplo San Agustín de Hipona, negros, o judíos como Pablo de Tarso. O sea, el término de la esclavitud, la ciudadanía, o ser plebeyo, ser esclavo, no tiene que ver con el color de tu piel o con tu supuesto origen étnico-racial. La cosa racial es un invento del siglo XVIII. ¿Sí? Antes, ¿quién es esclavo? Pues el que perdió la guerra, chingado. ¿Sí? El esclavo es el que perdió la guerra, tenga los ojos azules o negros, el cabello amarillo o crespo, X. La invención, o por ejemplo, la lectura bíblica de los hijos de Noé, ¿sí? ¿Quiénes son semitas? ¿Quiénes son los hijos de Seth? ¿Quiénes son los hijos de Cam? ¿Quiénes son los de Jafet? Es una lectura anglosajona del siglo XVIII, retomada por Hitler. Entonces es una cosa muy curiosa. Los protocolos de los sabios de Sion es un libro que se publica en la Rusia zarista primero, ¿no? O sea, que surge de ahí. Yo no conozco los detallitos de la génesis de ese libro, pero supongo que tendría que ver con algún problema con judíos también al interior de la misma Rusia zarista que deben haber heredado, no sé por qué razones así. La comunidad judía, que se reconoce judía, que vive su vida particular como judíos en el siglo XIX, es Polonia y Ucrania, y Polonia como parte del Imperio Ruso. De hecho,
el país que pierde más gente en la Segunda Guerra Mundial es Polonia. Y la mayor parte de los judíos asesinados son polacos ucranianos. Ese es otro libro. Timothy Snyder, Tierra Negra, ya que estoy diciendo. Es la mayor parte de los 6 millones. Los judíos alemanes casi no murieron, la mayor parte se fueron antes, por los judíos austriacos. Cuando vieron cómo se estaba poniendo el asunto, solo los muy tercos, los muy avaros, los muy tontos, se quedaron. Entonces, en la no, también los pobres se fueron. Esos se fueron antes, porque era fácil irse, porque había mecanismos que les permitían irse. Los judíos alemanes y austriacos, holandeses, belgas, se fueron muy rápido. Cuando vieron cómo estaba la cosa, se fueron. La mayor parte de los 6 millones de judíos, y cuando hablo de la mayor parte, está contando un libro que acaba de leer Gaby, el gran libro sobre el Holocausto, el primer gran libro, que es el de Vasily Grossman y ¿cómo se llama el productor? ¿Y el otro? Ilya Erburg. El trabajo hecho en 1945, campo por campo, pueblo por pueblo, Ilya Erburg. Sí. De los 6 millones de judíos que murieron en el Holocausto, 5 millones eran de origen polaco y ucraniano. Ahí fue, la tragedia humana fue ahí. Los de Europa Occidental casi todos huyeron antes. Tenían mecanismos para hacerlo aunque fueran pobres. Obviamente hubo muchos que cayeron, pero de los 6 millones, 5 millones eran de Ucrania y Polonia. Sí. Es un poco raro que llegue aquí esto del nazismo. O sea, no lo entiendo de verdad. Cuando digo que no lo entiendo, es porque estábamos hablando ayer sobre cómo la percepción de los nazis en México antes de la guerra, bueno, de los alemanes, ¿no? Pues era de mucha admiración, y de como mi abuela, que nació en 1920, decía que para ella Hitler era lo máximo, ¿no? En su ejército de gente guapa y ordenada, y disciplinada, etcétera, etcétera. Y luego, después de eso, y después de eso viene esta cosa de la raza de bronce, o sea que aquí también se trató de exaltar una raza, ¿no? Que en realidad es súper discriminada. Bueno, si hablamos en términos nacionales, deberíamos dejarlo en estos términos, y que es súper discriminada, pues, ¿no? La gente, pues, aquí tiene que ver con políticas internas. Muchos de los opositores a lo que está haciendo Cárdenas se van volcando hacia formas fascistas por oposición a lo que hace Cárdenas. Entonces tiene que ver con la política interna. Entonces Cárdenas está descubriendo los latifundios, todos los que hablan de la propiedad como derecho inviolable se van volcando hacia el nazismo. Cárdenas hace efectiva la separación de Iglesia-Estado. Muchos de los que consideran que la vida pública debe ser regida por los principios éticos de la Iglesia se van volcando hacia el fascismo. Muchos de los que se oponen al discurso de reivindicación nacionalista de Cárdenas se van volcando hacia el fascismo, y entonces, ¿por qué? Porque es lo que hay en el panorama mundial. Le llaman a Cárdenas comunista, y entonces, si Cárdenas es comunista, es como ahora. Hay un mecanismo muy particular. Te metes a un enemigo, además, que no puedes comprobar qué está haciendo. O alguien aquí puede saber qué está pasando en Venezuela. ¿Cuál es el proceso venezolano? ¿Cuál es el proyecto de Hugo Chávez y Nicolás Maduro? Yo honestamente no. Y he leído un poco. Tampoco me he preocupado por enterarme en serio. Debo ser honesto, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo un montón de cosas que hacer, ¿no? Por otros lados, ¿no? Pero honestamente yo no sé. Yo no puedo tomar partido sobre qué está pasando en Venezuela. A veces estoy tentado por una sola razón. El 90% de los que atacan al proceso venezolano me caen en la punta del hígado. Felipe Calderón, Vicente Fox, Aurelio Nuño,
Destacadamente, hoy sacó un artículo José Blanco en La Jornada, Enrique Ochoa Reyes, el presidente del PRI, Donaldo Trompetas. La única razón, o la razón central por la que yo creía que Venezuela no está tan mal todo, es nada más saber su lista de enemigos, ¿no? Pero ni aún así puedo yo no me atrevo a decir que Venezuela está bien, que es un proceso interesante, yo no sé. Pero más allá de lo que pasa en Venezuela, lo que han hecho los medios es que es eso, los enemigos de Venezuela me hacen que me guste Venezuela o que me gustara. Creo que no me gusta, más allá de todo eso. Por lo que sé, el proceso venezolano a mí en particular no me gusta. Me gusta el boliviano, ese sí. El de Ecuador estoy tratando de entenderlo. El de Brasil se nos escapó, porque yo conocía a Lula y estudié a Lula. Creo que el de Brasil fracasó por cosas muy raras. El de Bolivia me gusta. El de Venezuela, más allá de todo eso, creo que no me gusta en realidad. Pero veo la lista de sus enemigos: Ricardo Alemán, Pablo Iliar, Leo Zuckerman. Digo, me podría gustar nada más porque ellos están en contra, ¿no? La cosa es que tú te inventas un enemigo, construyes lo peor del mundo mundial que hay ahorita en todo el mundo mundial, es Venezuela. La gente más muerta de hambre, la violencia más violenta, la dictadura más horrenda es Venezuela. Entonces te inventas el enemigo. Y ya que te lo inventas, lo trasladas. Es que López Obrador es Chávez, ¿no? Era justamente lo que hicieron los antinazis, perdón, los neonazis, los falangistas, ¿sí? Se meten la idea de los judíos y los comunistas se comen a los niños. Literalmente, ¿saben qué es cierto la idea? La idea de que se comen a los niños, ahora se las cuento. O sea, son tan malos, malotes de Malolandia, que se comen a los niños. ¿Sí? No sé si crudos o al horno, pero eso es aparte, ¿no? Hacen galletas. Sí, o sea, crudos o al horno. Nos daban unos lonches en la primaria que nos llevaba el DIF. No sé. Y había una galleta que era buenísima, nadie sabía que estaba hecha, pero decía que estaba hecha. Se comen a los niños, pues, o sea, los comes a los niños. Los comunistas se comen a los niños. Tendría que meterse el enemigo más horrendo posible. ¿Qué haces? Transfieres el discurso a... Ya dijiste, los comunistas son la cosa más horrible que puede existir. Cárdenas es comunista. Ya. No tienes que explicar qué es Cárdenas. No tienes que criticar a Cárdenas. No tienes que explicar las cosas que hace Cárdenas. Es comunista. Porque ya lograste colocar mediáticamente que no hay nada más feo que ser comunista. ¿Por qué se comen a los niños? En la gran oleada antisemita del siglo XVIII se inventó, está en los famosos protocolos de los Sabios de Sion, que para sus celebraciones los judíos tenían que bañar con sangre de un bebé no bautizado su pan ácimo para que pudiera ser realmente el contacto con Yahvé. Entonces, si tú tienes que bañar con sangre de un niño no bautizado tu pan, te estás comiendo a los niños. ¿Sí? Y se extendió, y entonces los judíos comen niños. Como los comunistas son la palanca de la conspiración judío-masónica internacional, los comunistas comen niños. Pero fue una idea que se impulsó mediáticamente, diríamos hoy, de manera muy potente. Entonces sí, Andrés Manuel López Obrador se come niños para desayunar, y hay gente que lo cree honestamente. Veo también otro elemento con respecto a lo que plantea Andrea, que conecta con el México revolucionario, que es este fervor nacionalista que de alguna forma resuena con el alemán, ¿no? Y en esta idea de crear la nación mexicana
pues hay una primaria admiración al proceso alemán, ¿no? Yo no sé si en el recorso de la historia verificaríamos lo mismo ahora, pero sí creo que quizás en Estados Unidos está muy claro, en México no lo sé. Sí creo que hay que tener atención de esto que tú nos traes con respecto a los neonazis, pero no sé cómo está el nacionalismo en México, ¿no? No sé si lo podría equiparar al del México de Cárdenas, o cómo lo ves tú. De entrada, primero no hay corso y recorso, la historia no se repite nunca. No, pero cada cosa parece que se repite cuando alguien quiere repetirla, ¿no? Pero solo parece, nunca se repite. Es tu punto de vista, yo lo... No hay un solo historiador que cree que se repite. No hay uno, o sea, en este momento. Creemos que se repite porque hay gente que quiere repetirla, pero no hay cosas. Eso luego invítame a darte una plática de filosofía de historia y no, la historia no se repite, porque la historia es única, cada individuo es único, cada momento es único. A veces parece que se repite porque no encontramos salidas y recurrimos a viejas recetas. Pero si te acercas al detalle verás que las diferencias son mayores que las semejanzas, en cada caso. Bien. La otra, hablaba de nacionalismo, no es lo mismo el nacionalismo imperialista de dominación y de supremacía que el nacionalismo defensivo de resistencia. Entonces, sobre eso en México, ahora, ese nacionalismo defensivo también se suele convertir en un discurso excluyente y xenófobo. O sea, pinches gringos culeros, muéranse todos. Pinches gachupines culeros, muéranse todos. Este país es de los propietarios originales. ¿Y esos quiénes son, güey? ¿Sí? Entonces, igual pueden tocarse. Pero el nacionalismo es... El nacionalismo al que yo me apego en este país es el de la defensa de la soberanía. No es de la defensa de una nacionalidad excluyente, sino es la defensa de la soberanía. Nosotros tenemos la facultad de decidir colectivamente sobre la construcción política de este país y punto, ¿no? Y todo aquel no nacido aquí que quiera venir a vivir aquí y a hacer negocios aquí, pues bienvenido, ya. Pero si hay un nacionalismo, este nacionalismo de izquierda que toca con el fascismo, excluyente y xenófobo, pues es eso, es un germen del fascismo. ¿Hemos dado ahí? Bueno, era un comentario, ¿no? Hablabas de construir a un enemigo, ¿no? Muy claro lo dices. Podría verse también desde el otro lado. Vaya, no soy para nada nazi, ¿no? Los nazis son absolutamente malos, el alemán es absolutamente malo. Como lo que decías tú también, en estas épocas en México había un anti-Estados Unidos, entonces el enemigo de Estados Unidos es mi amigo, por eso tal vez había simpatía por lo alemán y Hitler, ¿no? O lo ruso. O lo ruso. Comentaban de que en esas épocas en el cine era donde había el noticiero importante y la gente le iba a Hitler, le iba a Alemania en la Segunda Guerra. Pero no sabían, estábamos en México, aquí no pasaba nada, simplemente me simpatiza porque es el enemigo de mi enemigo. Pero al final se unió. Porque hacían los desfiles patrios. Claro, después sí, pero el pueblo estaba a favor, se iba, digamos, como libre a la América, ¿no? Las clases medias que iban al cine. Claro, así es. El Las que va a la clases América medias no consigue, no conoce al pueblo. Eran pro-nazis, por anti-yanquis. Exacto. Los obreros organizados de la CTM y los campesinos organizados de la CNC eran abiertamente antinazis. Había un conflicto muy potente. Ahora, una de las grandes preguntas es: ¿por qué 80 millones de alemanes apoyaron, se sometieron o se conformaron con ese gobierno? ¿Cuántos de ellos eran nazis? ¿Cuántos eran antinazis? ¿Cuántos eran compañeros de viaje? ¿Cuántos eran, muy como en México, a mí la política que chingas me importa?
¿Cuántos eran apolíticos que siempre lo que les tocó? ¿Cuánto habla de que hay guerra y van a destruir a tu país? O sea, es también hay que pensar, ¿no? Es el mundo mundial contra tu país. Pues tú crees en tu país y lo defiendes, ¿no? ¿Cuántos? Como el Papa Emérito Ratzinger, pues todo el mundo está contra mi país, pues agarro el fusil y defiendo a mi país, ¿no? Y esa es una de las cosas que están tratando los historiadores de Alemania. Había un discurso que decía todos los alemanes son cómplices, y entonces los principales activistas judíos, ya construido el Estado de Israel, decían no, los verdugos son cabrones con nombre y apellido. O sea, no fueron 80 millones de alemanes los que operaron Auschwitz, fueron 300 sujetos con nombre y apellido. O sea, no es una porque si dices todos fueron culpables, es como en el México y todos son iguales. No todos son iguales, no todos los alemanes fueron culpables. Sí, muchos de ellos cerraron los ojos, muchos no se enteraron, muchos fueron cómplices, pero los culpables directos tienen nombre y apellido, y son a esos a los que creemos. ¿Sí? Esos 300 operadores del campo de Auschwitz son los que tienen que ser llevados a la horca, no 80 millones de alemanes. ¿Sí? Ese es el discurso de los cazanazis y judíos. No es cierto, o sea, no es un pueblo entero que... Ahora, ¿cuántos sabían? ¿Cómo sabían? ¿Se enteraron? ¿Fueron cómplices? ¿En qué nivel fueron cómplices? Esa es una discusión histórica que tenemos hoy. Hay un gran autor alemán, a mí me gusta mucho, Bernhard Schlink. Bernhard Schlink nació en 47 en Bonn. Su papá fue juez durante la Alemania nazi. Fue cómplice en qué medida de la Alemania nazi. Es como cualquier funcionario público hoy, en qué medida es cómplice de la tragedia priista. ¿Sí? ¿Quién de aquí trabaja por la Comunidad Nacional de Teatro de Conaculta? ¿Sí? O sea, recibes un dinero, trabajas, eres cómplice del ciclo priista, ¿en qué nivel o cómo? Priista también. Entonces, el papá de este escritor que me encanta, Bernhard Schlink, había sido juez de segunda instancia, ¿verdad? Solo por debajo de la Suprema Corte. ¿En qué nivel es cómplice? Y luego él, ¿cómo los alemanes de mi generación entendemos ese asunto? Porque es un asunto que tienes que entender. Idealmente es mi papá, mi tío. Yo tuve un tío que fue de los SS, ¿sí? Mi padrino que fue oficial de la Wehrmacht, ¿sí? ¿Cómo lo resuelvo individual y colectivamente? ¿Cómo lo trabajo? Entonces escribe una serie de cuentos muy interesantes en los que siempre está esa reflexión en el fondo, y una gran novela que es El lector, si no lo han leído tienen que verla, El lector de Bernhard Schlink, que es la reflexión, bueno, ¿cuántos, cómo, quién, hasta qué punto? ¿Sí? Todos los alemanes, unos alemanes, cuántos alemanes, de qué modo. Me llama la atención que decías que Hitler al principio, o sea, que decías que no preocuparían tanto estos grupos si no fueran marginales, ¿no? Aunque en 1924 dijiste, Hitler era considerado un marginal loco. ¿Cómo podemos hacer para que estos marginales, o sea, si nosotros los ignoramos y nos burlamos porque son los pobres marginales, ¿no? Y lo decimos así, yo lo leo también en las redes, pinches prietos que se creen nazis, ¿no?
los neonazis Lo cual también es mexicanos. racista. Sí, Sí, porque por implica que si supuesto. fueran güeros estaría bien. Exacto, exacto, Es racista porque exacto. fueron así. Si nos burlamos porque son marginales, y entonces es como si fueran un montón de cucarachas debajo de la duela, que es lo que parece que ahora pasó en Estados Unidos. No es cierto que Estados Unidos había avanzado en los derechos civiles, estaban todos allí debajo de la duela como cucarachas, y se fue Obama y llegó Trump con su discurso de odio y todos salieron. Entonces, No todos. todas las cucarachas, Eso sí. no, todas las cucarachas. Entonces parece como si no hubiera realmente un avance en derechos civiles. Pero es que aquí mismo Trump puede ser el enemigo del enemigo, Pero por eso supuesto, votan por él. pero por supuesto. Yo como estadounidense, él es enemigo de mi enemigo, el que me está quitando mi territorio, mi lugar, Mi ser mi americano. propiedad, mi trabajo. Entonces, Pero aquí como, a ver, yo no le veo ningún sentido en México, o sea, no tienen por dónde crecer, no están en el poder, no se decide, hay una democracia que sube y baja, entonces... Bueno, no están en el poder relativo porque en la administración de Vicente Fox, Carlos Abascal era el secretario de Trabajo, que es el hijo de Salvador Abascal, que era el líder de la Unión Nacional Sinarquista, que tiene toda la herencia nazi-falangista. Sí, pero pasaron 12 años. En su haber, es decir, sí estuvieron en el poder. Sí, pero pasaron 12 años. Y una masacre que estamos viviendo. Y o sea, a mí algo que, digo, yo no sé el tejido fino de esto dónde esté, pero me resuenan ciertas cosas en el sentido de que hay unos apellidos de simpatizantes nazis del pasado que hoy en día los herederos, los hijos, los herederos ideológicos, no solamente los herederos biológicos, toman el poder, o sea, se van acercando al poder desde el salinato. Les interesa el poder, pero no lo tienen. No, sí, es que creo que lo tienen parcialmente, es decir, no es absoluto, ¿no? Tienen una parte y lo Es una ejercen. democracia que sube y baja. Y no es casual que Calderón desate una guerra que ha traído una masacre brutal, Calderón en el poder, y es simpatizante y cercano a estos grupos. No es que él sea un abierto nazi, No puede, pero hay una herencia no podría, porque ideológica por ahí. raza no puede. yo creo que lo que nunca hay que hacer es etiquetar a Exacto, una exacto. parte de la población, a un movimiento, como le llamen, Es imposible. como absolutamente malo y los demás no, ¿no? Exacto. O sea, creo que en todos lados hay malo y puede haber ciertas buenas intenciones, tal vez haya ignorancia, pero, o sea, no todos los alemanes son malos, ¿no? No, bueno, era lo que decía, absolutos no hay. No hay Ahora, absolutos, tal vez hay alguna, pero de pronto, hay un dejo de lógica por la por cual... ejemplo, tú te puedes leer en serio biografías, estudios, textos sobre Himmler y dices, no, bueno, de pronto si no hay remedio, chinga. O sea, un cabrón como Himmler, o sea, este güey, ¿qué onda? ¿Cómo se- Bueno, pero es un individuo, ¿no? O sea, Sí, pero ese pinche individuo tuvo un impacto enorme. Oye, hay güeyes que después dices, ¿qué onda con este cabrón? O sea, sí, yo como historiador, sí. como historiadores tenemos a rechazar los absolutos y las verdades absolutas, pero de pronto lees cosas que dices, órale, cabrón, o sea, neta, de verdad que es esto, dices esto y te da miedo, cabrón. O sea, da terror. Acá, en relación a México, la verdad es que la mayor parte, o sea, yo analizo lo que hacen nuestros gobernantes y a mí el miedo que me da es que son frívolos, estúpidos e irresponsables. E ignorante. Y no, son una cosa horrenda en ese sentido, no tienen ninguna idea de la vocación de servicio, de la vocación colectiva, o sea, y son eso, frívolos, estúpidos e irresponsables. Malo así. Pero los votaron. Enrique Peña Nieto ganó con el 23% de los votos de los mexicanos en edad de votar después del fraude, ¿sí? Entonces, 23%, así que tampoco es que los votaron, ese es el problema. Pero vamos a ver, no. Y en México no hay democracia. No hay democracia porque un país, una de las condiciones sine qua non de la democracia, lo dicen todos los teóricos,
Sartori y todos los teóricos es la confianza en el árbitro. Si no hay confianza en el árbitro, no hay democracia. Así de, y hay otros elementos para decir, si es regla la compra de votos, no hay democracia. En este país tenemos una democracia ficticia. Entonces, y si encima de eso, en esta democracia ficticia, el que ganó con 23% del sufragio y gobierna como si hubiera ganado con el 100% y no gobierna negociando, no existe la democracia en México. En este momento no hay democracia. Hay una democracia del nombre. ¿Sí? Una democracia como la de Hitler. Hitler ganó con el 36% de los votos para llegar a ser canciller. Y con esa legitimidad democrática construyó el autoritarismo más potente que se ha visto en la historia. Y la cosa es que, pues de pronto nos conviene pensar en eso, ¿no? Está bueno revisar esas historias. Qué bueno que lo hicieron. No, además yo creo que, o sea, el hecho de que existan grupos neonazis ahorita sí es de meses. O sea, en México, por ejemplo, los grupos neonazis, sean del partido político que sean, se mantienen en organizaciones secretas y se conciben, o sea, aunque tengan una vida cotidiana normal, se reúnen en sectas, en agrupaciones, y ellos piensan que tienen la posibilidad de formar un ejército que en breve, cuando tengan la posibilidad de tener el poder, si es que algún día la tuvieran, aplicarían las mismas medidas, ¿no? Entonces, pues puede parecernos o no peligroso, a mí lo que me parece es terrible, ¿no? O sea, tienen sus formas de hacer sus propias propagandas, ¿no? No, ahí está el Yunque. Ahí está el Yunque. Sí, bueno, eso iba a decir, o sea, hay periodistas serios que sí han documentado todos estos formatos, ¿no? Oye, yo sé que yo no soy serio cuando... Van más allá de los partidos políticos, ¿no? O sea, hemos leído cosas de periodistas de periodistas vinculados con panistas que en el momento de hacer sus ceremonias de iniciación en estas agrupaciones y sectas secretas, pero sean de política, o sea, neonazi, en la vida privada son terribles, ¿no? Con sus familias son terribles, con los vecinos, o sea, es gente que sí es, bueno, no sé. Hay que tomarlo en serio, ¿no? Sí, yo digo que sí hay que tomarlo en serio, o sea, nos puede parecer ridículo, pero no para ejercer la propaganda esta bien. secreta tampoco de diaria cotidiana, no contra alguien, pero sí es de tomarse en serio, llamarlo las documentaciones, o sea, lo que han hecho los periodistas sí es serio también, o sea, lo que han documentado el Yunque es súper serio, ¿no? Como dices, a lo mejor en algún momento pudieron haberlo hecho, estuvieron 12 años en el poder, ¿no? 12 años. No se han ido. No nada. O sea, en realidad todo lo que está pasando ahorita en el gobierno vino de ahí y siguen ahí, ¿no? O sea, no... Y los diputados están muy vinculados, algunos de ellos, a estos grupos, en fin, o sea... Tal vez deberíamos pues, ser como las feministas que han localizado claramente lo que llaman micromachismos y empezar a localizar los microfascismos, es decir, en la vida cotidiana tenemos un montón de microfascismos que también nosotros ejercemos constantemente en cuestión de rechazar al diferente, de rechazar al raro, de que nos cause repelús una persona que está borracha en la calle, ¿no? Y decir, bueno, a lo mejor todos estos son microfascismos que una vez que los ponemos en tierrita bien abonada. Bueno, México fue el primer lugar de discriminación por apariencia en toda Latinoamérica, es el primer lugar de discriminación. Yo detesto a un periodista que se llama Luis Cárdenas, pero él estaba caminando en el radio y encontré que en función de la última entrevista, de la última encuesta sobre violencia de género, Luis Cárdenas estaba entrevistando a Malu Michel, que por cierto estamos potenciándola para ser candidata a senadora de la República por Guanajuato, por Morena. Esa parte es... Entonces estaba Malu Michel hablando con Luis Cárdenas, que es una compañera que trabajaba mucho el tema, y están hablando de los nuevos mecanismos y de las formas de violencia de género y de violencia secas que están registrando. Por ejemplo, nunca se había registrado la violencia obstétrica. O sea, que tú llegas a parir a un hospital del seguro y te tratan de tal manera que es profundamente degradante y violenta y que nunca se había registrado, ¿no? O tú tuviste un aborto espontáneo y te tratan como si fueras una puta, una perra, una... Entonces empiezan a platicar de ese tipo de cosas
y esa idea del micromachismo, lo que iba a decir es, más allá de eso, es las respuestas que se puso a leer este güey Luis Cárdenas, que vieron en Twitter. De verdad, neta, no sé. Y la gente, sí, claro, es que los derechos de las mujeres y no otros derechos, sí, claro, es que ahora, como cualquier mujer se puede meter con cualquiera, ya no, ya, y así, ¿no? Y empiezan a decir, lo cabrón, Por mujeres, ¿no? fueron las respuestas que recibió este güey en Twitter y que empezó a leer. Y que dijo Luis Cárdenas, que me puede quedar mal, pero que en ese sentido, yo estoy leyendo para que se vea cómo están las cosas. ¿Sí? Después de la entrevista con Manu Michel, donde hizo la glosa de los resultados sobre violencia de género, ¿sí?, las respuestas que me dieron, no mames. El resultado es que, por un lado estamos en el hoyo, pero por otro lado estamos luchando por salir del hoyo. Mil gracias. Bueno, Yo tenía algo no. que quería comentar. Sí. Porque lo que yo observo es que yo soy de Suiza de origen. ¿Perdón? Yo soy de Suiza de origen. Y yo conozco de mis abuelos las historias cuando pues, mi abuela recibió los refugiados que llegaron de Francia porque fueron con los campesinos donde trabajaron y tenían techo y comida, ¿no? Y de ellos era siempre, pues mi abuelo era en la frontera cuidando para que no le entrara a Suiza. Esa era la historia, ¿no? Así como muy inocente. Y estoy seguro que muchos ya sabían lo que está pasando. Lo fuerte, lo que yo veo es que tanto en Alemania como en Estados Unidos, cuando hay tierra fértil, cuando hay mucho dolor, cuando hay mucha crisis, y llega alguno con poder de palabra, puede manipular a la gente. Y lo que yo veo en México es muy similar, es una crisis enorme. Y la verdad es que me preocupa escuchar de tantas organizaciones secretas, como en Estados Unidos ahorita se ve como ya salen a la luz. Y yo conozco amistades latinos que viven en Estados Unidos, una amiga reciente que vive en Texas, que me cuenta unas historias espantosas desde que Trump estaba ya en la campaña y todo, como abiertamente la gente en su pueblo, en provincia, le rechazan firmemente a ella, en atenderla en la caja, en venderle una botella de vino para el asado, casi así, chantajeándolo, porque es impresionante porque le das poder a la gente, ¿no? Y esa es la manipulación mediática que puedes armar a todo eso. Y es lo que yo estoy, en mi humilde opinión, lo que estoy observando y que a mí me da pánico, la verdad. Y creo que es nuestra responsabilidad, como tú bien dices, de apagar los fuegos alrededor de nosotros, ¿no? Cuando escuchas a alguien decir algo y lo confrontas, es muy fuerte. Confrontarlos es importante. Confrontarlos sí. y con respeto y todo, pero simplemente Porque hacerles entender porque lo haces consciente, ¿no? Exacto. O sea, por ejemplo, yo es un trabajo constante con mi marido, ¿no? Constante, porque no se da cuenta. A veces ni yo me doy cuenta. O sea, mi abuela, por ejemplo, todo el tiempo decía, ay, pobrecitos los pobrecitos. Y era buena, ¿no? Buena, y comulgaba todo, iba a la misa, ¿no? Y todo el tiempo tenía estas microfascismos, ¿no? Es morenito, pero Pero es bueno. pero es simpático. Sí, es morenito, pero sí, exacto. Sí, Entonces, mi abuela, es que somos hermanos, todos estamos hablando de la misma abuela. Ay, sí, es morenito, pero es simpático, al lado de un bebé, ¿no? Ay, pero es simpático. Entonces, por ejemplo, Está curioso. con mi marido, sí, está curioso. Con mi marido es un trabajo de todos los días, ¿no? Para que él, que no se malogró del todo, aunque estudió en el Cumbres, y luego en la Ibero, y antes en el colegio del Tepeyac, y no se malogró del todo, para que él se dé cuenta de las cosas que dice, porque no se da cuenta, ¿no? Y entonces, si yo no se lo digo en el momento, no se da cuenta, ¿no? Y yo también podría decir, y irme, ¿no? Decirle, no puedo contigo, pero sí creo que el trabajo es de todos los días y es de decírselo a la gente, y se lo digo a los taxistas, y se lo digo, y
Y entonces, claro, pues soy bien pebera, ¿no? Claro, el asunto también es encontrar la manera de decirlo sin generar un antagonismo muy frontal y directo, porque son cosas que todos traemos como una carga encima, ¿no? Entonces, luego es bien difícil que de buenas a primeras te digan, no, tú eres un ojete porque dijiste tal cosa, y dices, no, bueno, sí, a lo mejor sí estaba equivocado, pero si empiezas diciéndole que eres un ojete... No, claro. Ya, Pero, por ejemplo, en los restaurantes el mesero cuando dice, ¿se le ofrece algo más, patrón? No, gracias. Y se va, y a ti no te pregunta, ¿no? Entonces yo le digo, oye, fulano, porque les pregunto cómo se llama, y si me habla de tú, le hablo de tú, y si me habla de usted, le hablo de usted. Yo sí quiero algo, y además yo voy a pagar. ¿No? Y hay palabras que no se usan. Hay palabras que hay que desterrar de nuestro lenguaje. Como patrón. Palabras como patrón, Exacto. como joto, como puta. Hay palabras que hay que desterrar del lenguaje, que tienen que ver con eso. Tenemos media hora para tomar el café antes de la hora. Así es. ¿Sí? Todos, por cierto, los asistentes tienen 2 por 1. Gracias. Gracias a todos. Nada más un anuncio rapidito. La próxima semana tenemos un conversatorio, va a ser un formato más de charla y participación sobre los fascismos dentro de las artes escénicas mexicanas. Es decir, un poco la idea de ese conversatorio es charlar y discutir qué de esto está pasando ya en nuestro circuito más inmediato y personal. Tendremos a Rubén Ortiz, Ishtar Cardona y Tomás Egea. Puro macho. Entonces, bueno, pues están invitados y también tienen un 2 por 1 si quieren asistir a la obra de Sapo y las minas de mercurio. Digan que estuvieron aquí en la charla y se los hacen efectivo ahí en taquilla. Para Pedro hay cortesía absoluta y también para... Y otro anuncio rápido, el 29 que termina la temporada del Sapo y las minas de mercurio, proyectaremos el documental Visual Paraíso sobre la vida de Gilberto Bosques. ¿Quién hizo ese documental? Lilian Lieberman. Órale, Sí, va a ser aquí mismo a las 4:30 de la tarde. Es martes viniendo. Y gracias por la asistencia. La plática que acabo de ir es lo último, hablaban de los gente también informada, pero ahí hablaban más bien, digamos, el malo en la plática eran los masones. Y si lo ves, ustedes por eso era lo que hablábamos. Entonces, a lo que obviamente no estoy a favor de ninguno de esos, pero hay maldad por muchos lados, no es nomás por no, pero muchas veces tiene que ver alguien se identifica con tu enemigo y entonces por ahí. Eso porque no nomás de hablar, una cosa, el lema de nuestra universidad no la puede tener una universidad alemana. No, por mientras hablarás así, ¿no? Ayer lo mencioné. Es absolutamente racista. Pero claro, lo acuñó Vasconcelos. Lo acuñó Vasconcelos. La raza indígena, hay que tener ese punto. Desde el punto de vista